Imagina descubrir que el monstruo más aterrador en la historia mexicana no era una criatura sobrenatural, sino un hombre de carne y hueso. Un hombre que convirtió una cueva marina en un matadero humano, donde los huesos se acumulaban como leña, y la carne humana colgaba del techo como cortinas macabras. Estamos hablando de Alejandro Bautista, conocido como Serrano Bautista, el patriarca de una dinastía caníbal que durante 25 años transformó la costa de Veracruz en una pesadilla viviente. Más de 1000 personas desaparecieron en los caminos solitarios de la región, devoradas por una familia que había olvidado por completo lo que significaba ser humana. Pero esta no es solo una historia de horror, es una investigación que nos lleva a las profundidades más oscuras de la naturaleza humana y revela cómo la sociedad puede crear sus propios monstruos, o, tal vez, como veremos, cómo puede inventarlos, para servir propósitos aún más siniestros. Esta es una de las leyendas más perturbadoras que he investigado. Los detalles que voy a compartir son tan macabros que fueron censurados de los registros históricos oficiales. Estamos hablando de técnicas de tortura perfeccionadas durante décadas, rituales familiares que desafiaban cualquier concepto de humanidad y una cultura subterránea con su propio lenguaje y deidades blasfemas. México en 1690 era un caldero de miseria y desesperación, en las tierras áridas cerca de la Ciudad de México, donde el viento cortaba la piel como cuchillas y la pobreza era una sentencia de nacimiento. Alejandro Bautista vino al mundo cuando el hambre caminaba de la mano con la muerte. El país sangraba bajo impuestos opresivos del sistema colonial. Los campesinos se rompían la espalda trabajando para señores que nunca conocerían, mientras sus propias familias se marchitaban. Familias enteras desaparecían durante inviernos duros, no por violencia, sino por pura inanición. Fue en este contexto de desesperanza absoluta donde nacen los verdaderos monstruos. Su padre era un hombre roto por décadas de cavar zanjas y tumbas para amos anónimos. Cuando Alejandro cumplió 16 años, su destino parecía sellado. Sería otro trabajador, anónimo destinado a morir joven y olvidado. Pero Alejandro Bautista tenía otros planes. La revuelta fermentaba en su pecho como una infección. ¿Por qué aceptar una vida de miseria cuando había riquezas transportadas por los caminos todos los días? La respuesta llegó en forma de Inés Delgado, una mujer con cabello rojo como el fuego y ojos que parecían ver a través de las almas. Inés llevaba una reputación que la seguía como una sombra, bruja. Los aldeanos susurraban que conversaba con demonios en noches sin luna, que sus hierbas no curaban, sino que maldecían. La llamaban Inés la Negra, la sirvienta de Satanás. Tenía el hábito perturbador de saber cosas sobre la gente que no debería saber, secretos susurrados solo entre esposos, pecados cometidos en la oscuridad, miedos nunca verbalizados. Estábamos en el apogeo de las persecuciones de brujas bajo el reinado del virrey Gaspar de Sandoval. El virrey se había obsesionado con la brujería después de sobrevivir a lo que creía eran intentos sobrenaturales contra su vida. Miles de mujeres fueron quemadas vivas por cargos de hechicería. Inés Delgado vivía constantemente bajo esta amenaza. Cuando Alejandro e Inés se conocieron en una taberna sombría, fue como si dos llamas se unieran para crear un incendio. Juntos tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia mexicana: vivir fuera de las leyes de los hombres. Pero antes de continuar, necesitamos hablar de una leyenda anterior que podría haber plantado las semillas de esta narrativa. En el siglo XVI, existió un hombre llamado Andrés Cristóbal, conocido como Cristóbal el Garfio. Cristóbal era un carnicero que, durante un tiempo de hambruna extrema, llevó a un grupo de hombres a las colinas alrededor de Puebla para cazar comida. Cuando uno de los hombres murió de hambre, Cristóbal tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Preparó sus cuchillos de carnicero y los hombres comieron bien esa noche. El detalle más aterrador de la leyenda de Cristóbal el Garfio era su método de captura. Vagaba por las colinas con un palo largo que tenía un garfio afilado en el extremo, usándolo para arrancar a la gente de sus caballos. El garfio perforaba ropa, carne y a veces huesos, arrastrando a las víctimas gritando hacia los arbustos donde esperaba el resto de la banda. Cristóbal desarrolló una técnica específica. El garfio se posicionaba para atrapar a la víctima por la garganta o el pecho, asegurando heridas graves e incapacidad para escapar. Cristóbal mató al menos a 30 personas de esta manera antes de desaparecer cuando su banda fue dispersada. Nunca fue capturado, logrando reintegrarse a la sociedad normal, casándose de nuevo
y teniendo más hijos, llevándose sus secretos a la tumba. Esta leyenda estaba bien establecida en la cultura mexicana cuando la historia de Serrano Bautista comenzó a circular. La huida de Alejandro e Inés ocurrió en una noche sin luna en 1690. Alejandro robó el mejor semental de su antiguo amo, un animal negro como la noche, lo suficientemente fuerte para llevar a dos fugitivos a través de las tierras salvajes de México. Juntos, desaparecieron, viajando hacia el suroeste a través de paisajes cada vez más desolados hasta llegar a la costa salvaje de Veracruz. En las semanas siguientes, vagaron por la costa como fantasmas, buscando un lugar donde pudieran existir sin ser encontrados. Fue Inés quien primero vio la grieta en la roca, una abertura tan estrecha que parecía imposible que llevara a algún lugar significativo. Había algo en esa fisura que la atraía como un imán sobrenatural. Podía sentir algo pulsando a través de la roca, algo antiguo y hambriento que reconocía en ella un alma afín. Cuando la marea bajó esa primera noche, reveló la entrada a algo que cambiaría sus vidas para siempre. La cueva que Alejandro e Inés descubrieron no era solo un escondite, era un mundo completamente aislado de la civilización. Ubicada en la costa suroeste de México cerca de lo que ahora conocemos como Punta Cabeza, la cueva tenía características que la hacían el refugio perfecto. Durante la marea alta, la entrada quedaba completamente sumergida, volviéndose invisible. Solo durante la marea baja se revelaba la abertura, tan bien camuflada que sería imposible encontrarla sin saber dónde buscar. Los pescadores locales evitaban el área, susurrando que estaba maldita. Ni siquiera los pájaros se acercaban. Las gaviotas que normalmente cubrían cada centímetro de los acantilados mexicanos hacían desvíos amplios para evitar esa zona, y había algo perturbador en el sonido de las olas, no el rugido normal del mar, sino algo que sonaba como una respiración profunda y laboriosa, como si la tierra misma estuviera jadeando. El interior se extendía profundamente en el acantilado, formando una red compleja de túneles y cámaras en diferentes niveles que permanecían secos incluso durante tormentas. La estructura natural era como un laberinto tridimensional con pasadizos que se ramificaban en direcciones inesperadas, cámaras que se abrían repentinamente en espacios vastos y túneles que parecían descender infinitamente. El eco de las voces regresaba distorsionado de una manera que desafiaba la explicación, no como un eco normal, sino como si las palabras fueran masticadas y escupidas de vuelta por algo hambriento. A veces, el eco regresaba en una voz completamente diferente o en un idioma que ninguno de los dos reconocía. «Este lugar nos eligió», murmuró Inés, pasando sus dedos por las paredes húmedas que parecían pulsar. Y tal vez tenía razón, porque fue en esa cueva donde Alejandro Bautista dejó de ser un hombre y se transformó en algo mucho más peligroso. El primer invierno casi los mató. El frío penetraba por las grietas, y la comida pronto se agotó. Llegaron al punto de comer el cuero de sus propias botas, hirviéndolo hasta formar una pasta nauseabunda. Fue durante una de esas noches de hambre desesperada que Alejandro tomó la decisión que definiría el resto de sus vidas. Había visto a un viajero solitario en el camino de arriba, un comerciante cargando bolsas que parecían pesadas. La emboscada fue brutal y rápida. Alejandro saltó de las sombras como un animal salvaje, derribando al hombre de su caballo. El comerciante intentó gritar, pero la hoja de Alejandro encontró su garganta antes de que saliera sonido alguno. La sangre brotó sobre las piedras, cálida y oscura bajo la luz de la luna. Cuando arrastró el cuerpo a la cueva, Inés hizo una sugerencia que lo cambiaría todo. «¿Por qué desperdiciarlo?», preguntó mirando la carne fresca. «Nos estamos muriendo de hambre y él ya no la necesita». El primer bocado fue vacilante, casi experimental. El sabor era extraño, pero no desagradable. Más dulce que el cerdo, más tierno que la res, con un gusto metálico que recordaba al cobre. Y cuando el hambre se sació por primera vez en semanas, algo fundamental cambió dentro de ellos. En los meses siguientes, se estableció el patrón. Alejandro desarrolló técnicas elaboradas, cuerdas estiradas entre árboles para derribar jinetes, trampas cavadas y cubiertas con ramas, incluso alambre de púas primitivo hecho con espinas y metal robado. Inspirado en la leyenda de Cristóbal, el garfio, Alejandro creó su propia versión del garfio mortal. Usando hierro robado, forjó un palo largo con un garfio que tenía púas especialmente diseñadas, haciendo imposible que la víctima se liberara. Inés se convirtió en una experta en preservar carne humana, desarrollando técnicas que rivalizaban con los mejores carniceros. Usaba sal marina recolectada de pozas de marea y cenizas de madera quemada,
creando una mezcla que podía conservar la carne por meses. Diferentes partes del cuerpo requerían tratamientos específicos, y los huesos se clasificaban por tamaño y función, transformados en herramientas, cuchillos con hojas de costillas afiladas, agujas hechas de huesos de dedos, garfios tallados de fémures. Durante este periodo, comenzaron a modificar la cueva, transformándola de un simple escondite en una fortaleza subterránea. Construyeron muros de piedra, dividiendo el espacio en compartimentos funcionales, crearon aberturas para ventilación e instalaron una chimenea elaborada con un sistema que llevaba el humo a través de fisuras naturales en la roca, dispersándolo en puntos distantes de la costa donde no despertaría sospechas. Alejandro también desarrolló algo siniestro usando hierbas que Inés recolectaba para drogar a sus víctimas. Estas sustancias, extraídas de plantas que crecían solo en suelo contaminado por descomposición, no mataban a las víctimas, pero las dejaban conscientes y completamente inmóviles, permitiendo transportarlas a la cueva aún vivas y alerta. Allí eran colgadas en garfios especiales que Alejandro había forjado, diseñados para sostener un cuerpo humano vivo sin causar muerte inmediata. Las víctimas permanecían suspendidas por días, siendo maduradas a través de un proceso que Inés había desarrollado, donde se hacían cortes pequeños para drenar sangre lentamente, mejorando el sabor de la carne a través del estrés y el miedo. En el invierno de 1691, Inés quedó embarazada. En una cueva iluminada solo por velas robadas, sin partera ni bendición divina, dio a luz al primer hijo de la dinastía Bautista. El bebé nació en silencio absoluto, como si ya supiera que los gritos atraerían atención no deseada. No lo bautizaron. El niño nunca vio la luz del sol en sus primeros años, aprendiendo a temer cualquier brillo. Sus primeros pasos fueron sobre huesos humanos esparcidos por el piso, y fue alimentado con caldo hecho de huesos humanos hervidos, una mezcla que Inés creía que lo haría más fuerte. El primer hijo Bautista creció en un mundo donde la normalidad estaba completamente distorsionada. Sus primeras palabras no fueron mamá o papá, sino sonidos guturales que la familia usaba para comunicarse durante las cacerías. Desarrollaron un sistema complejo. Un silbido bajo significaba presa solitaria a la vista, un gruñido gutural significaba preparar trampa, y un chasquido con la lengua significaba atacar ahora. A los 3 años, el niño podía distinguir diferentes tipos de carne humana por el olor. A los 5, podía identificar qué parte específica del cuerpo se estaba sirviendo. A los 6, participaba en actividades de preservación, aprendiendo a cortar, salar y colgar carne. Los niños Bautista no jugaban con muñecos convencionales. Sus juguetes eran hechos de partes humanas, muñecos cosidos con dedos humanos, juguetes de apilar hechos con vértebras, columpios usando costillas como cuerdas. Creaban juegos involucrando huesos dispuestos en patrones específicos, competencias para construir torres usando cráneos de bebés, y juegos donde usaban intestinos como cuerdas para saltar. Y fue a los 6 años que comenzó el ritual más perturbador, el bautismo de sangre. El niño tenía que morder la garganta de la víctima con sus dientes pequeños pero afilados, hasta que dejara de moverse. Un bautismo de sangre que marcaba la transición a la adultez en la sociedad bautista. Aquellos que mostraban vacilación o compasión simplemente desaparecían durante la noche. A la mañana siguiente, aparecían nuevos pedazos de carne colgando del techo, y nadie preguntaba. La cueva no toleraba debilidad. Los niños que mostraban misericordia eran consumidos por su propia familia en un proceso violento de selección natural. 25 años. Un cuarto de siglo de terror que transformó la costa de Veracruz en un cementerio sin lápidas. Para entender la verdadera magnitud del horror, necesitamos sumergirnos en los detalles que los registros históricos intentaron borrar. La familia Bautista creció de manera exponencial y perturbadora. Inés dio a luz a 8 hijos y 6 hijas, pero la reproducción no se detuvo allí. En una cueva donde las leyes de la civilización no existían, hijos se relacionaban con hijas, primos con primas, creando un linaje cada vez más distorsionado. El aislamiento genético era completo. Durante 25 años, no entró sangre nueva en la familia Bautista. Nacieron 18 nietos y 14 nietas en esa oscuridad perpetua, un total de 46 miembros, productos de generaciones de incesto sistemático. Las
consecuencias genéticas eran visibles. Algunos niños nacían con deformidades físicas obvias, otros con rasgos faciales que los hacían parecer más animales que humanos. Pero aún más perturbadoras eran las adaptaciones que desarrollaron. Los niños nacidos en oscuridad absoluta desarrollaron una visión nocturna extraordinaria, sus ojos adaptándose para capturar la menor cantidad de luz disponible, pero quedando completamente ciegos y desorientados bajo la luz solar directa. Sus oídos se volvieron hipersensibles, capaces de detectar pisadas humanas a cientos de metros, distinguiendo entre el caminar de un hombre, una mujer, un niño o incluso un animal. Y sus dientes eran deliberadamente afilados como colmillos. A través de un proceso doloroso y largo, los niños Bautista desarrollaban el hábito de limar sus dientes hasta que fueran puntiagudos usando piedras ásperas encontradas en las profundidades de la cueva. El proceso era extremadamente doloroso, pero se consideraba un rito de paso esencial. Un niño Bautista de 6 años podía desgarrar la garganta de un adulto con un solo mordisco. La cueva se transformó en una ciudad subterránea de horror, con diferentes niveles y túneles formando un laberinto tridimensional. Diferentes cámaras estaban designadas para funciones específicas, cada una más perturbadora que la anterior. La cámara de matanza era donde las víctimas eran procesadas con eficiencia industrial. Garfios de hierro robados colgaban del techo en filas organizadas, sosteniendo cuerpos en diferentes etapas de descomposición. El piso estaba permanentemente manchado con generaciones de sangre, creando una superficie resbaladiza que brillaba a la luz de las antorchas. Herramientas especializadas, todas hechas de huesos humanos, estaban organizadas en las paredes. Sierras hechas de mandíbulas humanas, con dientes intactos, cuchillos con hojas de costillas afiladas, agujas hechas de huesos de dedos. La cámara de curado era donde se preservaba la carne. Inés había desarrollado un sistema de clasificación. La carne de niño se consideraba un manjar especial reservado para ocasiones importantes. La carne de mujer joven se guardaba para celebraciones familiares. La carne de hombre adulto era el alimento diario básico. Una de las cámaras más perturbadoras era la espiral, un túnel estrecho decorado enteramente con mandíbulas humanas dispuestas en patrones espirales hipnóticos que se extendían de las paredes al techo. Los dientes brillaban a la luz de las antorchas, creando reflejos que hacían que todo el túnel pareciera moverse y pulsar como si estuviera vivo, como la garganta de alguna criatura gigantesca. En el centro de la cueva principal, un candelabro, elaborado hecho de vértebras humanas, colgaba del techo. Las vértebras estaban conectadas por tendones secos, creando una estructura flexible que se mecía con las corrientes de aire. Velas hechas de grasa humana se insertaban entre los huesos, sus llamas danzantes proyectando sombras que se movían por las paredes como fantasmas. Inés se había convertido en algo más allá de la comprensión humana. Ya no conversaba con los niños o Alejandro usando palabras reconocibles. En cambio, dialogaba constantemente con entidades invisibles que afirmaba habitaban la cueva. Pasaba horas trazando espirales cada vez más complejas en las paredes, con dedos ensangrentados, murmurando en un lenguaje que parecía una mezcla de náhuatl antiguo, latín corrompido, y sonidos que no pertenecían a ningún idioma humano conocido. Una de las cámaras más profundas había sido transformada en el salón de banquetes. Una mesa estaba permanentemente puesta con platos hechos de cráneos humanos pulidos y cubiertos tallados de huesos de piernas. Al frente de la mesa, presidiendo toda la escena como una anfitriona macabra, se sentaba una muñeca infantil cosida enteramente de dedos humanos de diferentes tamaños. La muñeca era particularmente perturbadora. Los dedos habían sido cosidos con tendones humanos para crear una forma vagamente humanoide, pero aún conservaban sus uñas. La cabeza estaba hecha de una mano humana cerrada con dedos curvados para formar rasgos faciales grotescos. Los niños Bautista no jugaban con esta muñeca, la adoraban. Era tratada como una deidad menor, un oráculo que podía predecir el futuro. Antes de cada cacería, la familia se reunía alrededor de la muñeca, ofreciéndole pedazos especiales de carne y susurrando preguntas en sus orejas de dedos. Inés afirmaba que la muñeca podía hablar, que susurraba secretos durante la noche, sobre viajeros que se acercaban, sobre soldados que podrían estar buscándolos, sobre el mejor momento para atacar. La comunicación dentro de la familia había evolucionado completamente más allá del lenguaje humano normal. Los niños aprendían este lenguaje antes de aprender palabras humanas normales, desarrollando una fluidez que les permitía comunicarse, en silencio,
incluso en oscuridad total. Durante las cacerías se movían como una manada de lobos perfectamente coordinada. Las técnicas de captura también evolucionaron dramáticamente. Crearon redes elaboradas hechas de tendones humanos trenzados, un material que, cuando se procesaba adecuadamente, creaba cuerdas increíblemente fuertes y flexibles. Las redes eran casi invisibles en la oscuridad y podían lanzarse con precisión mortal. También desarrollaron flechas envenenadas, usando sustancias extraídas de cuerpos en descomposición. Inés había descubierto que ciertas toxinas producidas durante la descomposición tenían propiedades psicoactivas. No mataban inmediatamente, pero causaban parálisis muscular y alucinaciones vívidas, haciendo a las víctimas más fáciles de capturar. Alejandro, ahora un patriarca envejecido, gobernaba a su familia con puño de hierro, pero el poder le escapaba de las manos. Su hijo mayor, Bruno, había crecido incluso más violento y ambicioso que su padre. Mientras Alejandro prefería matar rápido y en silencio, Bruno desarrolló un gusto por la tortura prolongada y espectáculos de terror. Descubrió que podía mantener a una víctima viva por días, removiendo piezas no esenciales, dedos, orejas, pedazos de piel, mientras mantenía intactos los órganos vitales. Bruno desarrolló un interés particular en arrancar lenguas y reemplazarlas con piedras coloreadas encontradas en la playa, o remover ojos y reemplazarlos con guijarros que brillaban a la luz de las velas. Estas modificaciones no eran solo crueldad. Bruno creía que estaba creando arte, transformando cuerpos humanos en esculturas vivientes que expresaban su visión distorsionada de la belleza. Entre las víctimas de la familia Bautista a lo largo de los años, habían estado sacerdotes, escribanos, maestros. Bruno había desarrollado el hábito siniestro de torturar a su presa por información antes de matarla. Literalmente, arrancaba conocimiento de sus víctimas, forzándolas a enseñarle mientras las mantenía vivas por días o incluso semanas. Los sacerdotes eran forzados a enseñarle latín mientras les removía los dedos uno por uno, cada lección puntuada por una nueva herida. Los escribanos eran forzados a enseñarle a escribir mientras les arrancaba los ojos y los reemplazaba con guijarros coloreados, sus lágrimas de sangre sirviendo como tinta para las primeras lecciones. Esta diferencia fundamental en filosofía estaba creando una tensión que crecía como una grieta en una pared. Alejandro entendía que su supervivencia dependía del anonimato. Bruno quería que el mundo supiera que existían, que eran una fuerza, a temer y respetar. La arrogancia fue lo que finalmente destruyó a la dinastía Bautista. Después de 25 años operando en las sombras, Bruno tomó una decisión que sellaría el destino de toda la familia. Saldrían de la oscuridad y reclamarían su lugar como los verdaderos señores de la región. La primera manifestación de la nueva filosofía de Bruno ocurrió en una granja aislada en las colinas en 1714. No fue un simple asesinato, fue una declaración artística de terror. La familia Bautista transformó el lugar en un teatro de horrores. El ganado fue eviscerado y colgado en árboles como ornamentos macabros, sus entrañas formando guirnaldas que se mecían en el viento. Los animales habían sido matados lentamente, con cortes precisos que prolongaban la agonía. Los caballos fueron encontrados con patas rotas, dejados para agonizar por horas. La familia de la granja fue descubierta dispuesta alrededor de la mesa del comedor, como si estuvieran a punto de comenzar una comida, pero sus cuerpos habían sido abiertos y vaciados, luego reposicionados para crear una escena doméstica grotesca. Platos hechos de cráneos estaban posicionados frente a cada cuerpo, llenos de pedazos de su propia carne. En la capilla de la granja, escrito con sangre fresca en latín perfecto, había un mensaje que heló la sangre de la región. Los subyugados han resucitado. Las noticias del masacre se extendieron como pólvora, pero las autoridades no pudieron conectar los puntos. Lobos, decían algunos, bandidos indígenas, sugerían otros. Nadie quería creer la verdad. El siguiente ataque fue aún más elaborado. Una caravana de comerciantes fue encontrada en el camino principal, pero no había cuerpos, solo sangre, galones formando símbolos complejos en el suelo. Los símbolos eran idénticos a las espirales que Inés garabateaba en las paredes de la cueva, pero a una escala mucho mayor. Colgando en los árboles circundantes, como frutos macabros, estaban partes de cuerpos humanos dispuestas en patrones rituales, manos apuntando en direcciones específicas, cabezas posicionadas para observar la escena,
torsos abiertos como libros sangrientos con órganos dispuestos en páginas grotescas. Fue entonces cuando llegaron los primeros informes de testigos oculares. Un pastor que se había escondido durante un ataque describió figuras cubiertas de sangre seca y cenizas con dientes afilados como colmillos y ojos que brillaban con hambre. Sobrenatural. Lo más perturbador era cómo se movían, no como humanos, sino como una manada coordinada. Se comunicaban a través de sonidos que el pastor describió como ni humanos ni animales, sino algo intermedio. El pastor también reportó ver a niños pequeños, no mayores de 6 o 7 años, trabajando con la eficiencia de carniceros experimentados. Separaban carne de hueso con cuchillos que parecían hechos de huesos humanos, cantando canciones en un lenguaje que no reconocía. Un niño particularmente pequeño fue visto usando los intestinos de una víctima como cuerda para saltar, brincando alegremente mientras el órgano se estiraba y contraía. El ataque que finalmente atrajo la atención real fue el masacre de la Caravana Noble en 1715, una familia adinerada regresando de una peregrinación, acompañada por guardias experimentados y sacerdotes viajando en carruajes dorados. La emboscada fue meticulosamente planeada. Árboles enormes fueron talados durante la noche para bloquear el camino. Cuerdas con garfios afilados se estiraron a la altura del cuello para decapitar jinetes. Pozos profundos fueron cavados y cubiertos para romper patas de caballos, pero lo más siniestro eran las trampas psicológicas. Bruno había posicionado cuerpos de víctimas anteriores a lo largo del camino, dispuestos para parecer viajeros descansando. Cuando la caravana se detuvo para ofrecer ayuda, descubrieron que estaban rodeados de cadáveres en descomposición que habían sido colocados como cebo. De las rocas y la vegetación emergieron figuras que parecían provenir del infierno. La familia Bautista se había pintado con sangre seca y cenizas, transformándose en demonios vivientes. Algunos llevaban collares hechos de dientes humanos. Otros habían cosido pedazos de piel humana en su ropa. Lo más perturbador eran las máscaras. Algunos usaban máscaras hechas de rostros humanos cuidadosamente removidos y preservados. Bruno usaba el rostro de un sacerdote que había torturado por semanas, la piel estirada sobre su propio rostro y cosida con tendones humanos como una segunda piel grotesca. El masacre fue rápido y brutal. Guardias experimentados fueron derribados por niños que se movían como animales salvajes. Un niño de 8 años fue visto desgarrando la garganta de un soldado con sus dientes, mientras otro usaba un cuchillo hecho de costilla humana para destripar un caballo vivo. Los sacerdotes que intentaron rezar tuvieron sus lenguas arrancadas y reemplazadas con piedras coloreadas. La familia noble fue despedazada mientras aún vivía, sus gritos resonando por las colinas. Bruno no se contentó solo con matar, quería crear arte. Los cuerpos fueron dispuestos en una escena elaborada, la familia noble posicionada como si participara en un banquete con platos hechos de sus propios cráneos, sus cuerpos abiertos y sus órganos dispuestos como si fueran comida servida. Pero Bruno había cometido un error fatal. En su arrogancia, dejó un testigo vivo. Un hombre sobrevivió al masacre de la caravana noble, y su supervivencia cambiaría para siempre el destino de la familia Bautista. Aplastado bajo el peso de un caballo, muerto durante el ataque, permaneció inmóvil mientras la familia Bautista realizaba su banquete al aire libre. Lo que presenció estaba más allá de cualquier descripción humana. La familia Bautista no solo mataba a sus víctimas, las procesaban como ganado, pero con un ritual que sugería décadas de práctica refinada. Niños de 6 y 7 años trabajaban con la eficiencia de carniceros experimentados, pero lo más perturbador era la alegría que mostraban. No solo se alimentaban, celebraban. Mujeres adultas cantaban canciones incomprensibles mientras colgaban pedazos de carne en garfios. Niños pequeños jugaban entre las piernas de cadáveres colgantes, columpiándose en costillas humanas como en columpios. El sobreviviente observó, horrorizado, cómo un niño de 5 años arrancaba los ojos de un noble aún vivo y los reemplazaba con guijarros coloreados, riendo mientras el hombre gritaba. Otro niño usaba los intestinos de una víctima como cuerda para saltar, brincando alegremente, mientras los órganos se estiraban y contraían. El detalle más perturbador fue cuando Bruno tomó el brazo cortado de un niño noble y lo ofreció como trofeo a Inés. La vieja matriarca sostuvo el miembro pequeño contra su pecho y comenzó a mecerlo como a un bebé, murmurando palabras en un lenguaje inhumano.
El sobreviviente también presenció un ritual donde sangre fresca se recolectaba en cráneos pulidos y se pasaba de persona a persona como vino sagrado en una comunión blasfema. Cada miembro de la familia bebía profundamente, lamiendo sus labios con satisfacción, mientras murmuraba palabras que sonaban como oraciones dirigidas a entidades que ningún dios cristiano reconocería. Por 3 días, se arrastró a través de lodo y espinas, carrín contra su pecho el brazo cortado, de un niño pequeño y frío, con dedos curvados como si suplicaran ayuda. Era la única evidencia física del horror que había presenciado, la única prueba de que no estaba loco. Cuando finalmente llegó a las puertas de un pueblo, colapsó, murmurando, «Cueva bajo la roca, allí se alimentan, asumen formas humanas, pero no son humanos. Los niños ríen mientras matan». Las noticias llegaron a la Ciudad de México en cuestión de días. Inicialmente, el virrey Gaspar de Sandoval se rió. Una familia de caníbales en una cueva marina secreta. Locura. Pero luego llegaron más informes de diferentes regiones, todos describiendo los mismos eventos imposibles. Lo que finalmente convenció al virrey fue la evidencia física. El brazo del niño fue examinado por médicos reales. Los cortes eran demasiado precisos para ser obra de animales, pero demasiado brutales para ser obra de humanos civilizados. Había marcas de dientes humanos deliberadamente afilados en los huesos. Aún más perturbador, los doctores descubrieron que el brazo había sido parcialmente procesado para preservación. Sal marina había sido frotada en la carne y ciertas hierbas aplicadas contra la descomposición. Esto no era obra de salvajes, era obra de gente que había perfeccionado el arte de preservar carne humana. El decreto real fue implacable. Se reunieron 400 hombres, caballeros, rastreadores, clérigos armados, perros especialmente entrenados para cazar humanos, cartógrafos, cirujanos, escribanos y verdugos. Esto sería una exterminación completa y documentada. El virrey tomó una decisión que demostraba la seriedad de la situación. Él mismo lideraría la expedición. Marcharon hacia el sur como una tormenta. Ni siquiera las gaviotas se atreven a aterrizar allí, susurró un granjero cuando la compañía pasó por Veracruz. El descubrimiento de la Cueva Bautista permanece como uno de los momentos más perturbadores en la historia americana. Los perros de caza, especialmente entrenados para seguir el olor de sangre humana, se agitaron y volvieron violentos al acercarse a la costa. Un perro atacó a su propio manejador sin provocación y tuvo que ser sacrificado. Otro simplemente se negó a continuar, aullando de una manera que los soldados nunca habían oído antes. Cuando localizaron la entrada durante la marea baja, la entrada misma parecía estar respirando. El aire entraba y salía de la abertura en un ritmo que recordaba pulmones gigantes. El hedor llegó primero. Décadas de descomposición acumulada mezclada con algo dulce y nauseabundo que quemaba las fosas nasales. Era un olor que parecía penetrar no solo los pulmones, sino el alma misma. Varios soldados vomitaron antes de 1900 siquiera entrar. Cuando encendieron antorchas y entraron, descubrieron un mundo que parecía provenir de las pesadillas más profundas. Innumerables huesos dispuestos en patrones rituales, carne colgando en garfios organizada por tipo y edad, ollas llenas de dientes alineadas en las paredes, frascos llenos de ojos humanos preservados. Las paredes habían sido modificadas con ingeniería impresionante. Particiones de piedra creaban compartimentos funcionales. Una chimenea elaborada había sido construida con un sistema de ventilación que llevaba el humo a través de fisuras naturales en la roca. El piso estaba permanentemente manchado con generaciones de sangre, creando una superficie resbaladiza que brillaba a la luz de las antorchas. La condensación goteaba del techo, creando un sonido rítmico que recordaba latidos amplificados. En una cámara profunda, encontraron instrumentos hechos enteramente de huesos humanos organizados como herramientas quirúrgicas. Juguetes de niños construidos con cráneos de bebés estaban esparcidos por el piso. Una muñeca hecha de dedos humanos se sentaba en un trono de huesos. La cámara espiral era tal vez la más perturbadora, un túnel decorado enteramente con mandíbulas humanas dispuestas en patrones espirales, creando un pasillo de dientes que parecía llevar al infierno. En el centro de la cueva principal, el candelabro hecho de vértebras humanas aún colgaba del techo, meciendo con las corrientes de aire. Velas hechas de grasa humana aún ardían, proyectando sombras danzantes. Más profundo, encontraron a la familia, 46 de ellos, desnudos, salvajes, con ojos inútiles después de años en oscuridad absoluta.
siseaban ante la luz de las antorchas, mostraban dientes afilados como colmillos y atacaban como animales acorralados. Algunos intentaron enterrarse en las paredes, cavando con sus uñas hasta sangrar. Otros emitían sonidos que no eran ni humanos ni animales. Un niño pequeño se mordió sus propios dedos hasta el hueso cuando fue expuesto a la luz de las antorchas. Otro simplemente colapsó y murió en el momento en que la luz solar tocó su piel. Bruno luchó ferozmente, matando a 3 soldados antes de sucumbir. Incluso herido de muerte, continuaba intentando morder y arañar, emitiendo sonidos más animales que humanos. Cuando finalmente murió, sus últimas palabras fueron: «No pueden matar el hambre, siempre regresa». Alejandro fue encontrado acurrucado en una esquina, mirando fijamente una pared donde Inés había garabateado miles de espirales. No resistió. Cuando fue capturado, miró al virrey directamente a los ojos y murmuró: «Teníamos hambre y ustedes nos olvidaron». Inés ya estaba muerta, acurrucada junto a un montón de huesos que recordaba un trono, sus dedos aún dibujando una espiral invisible en la tierra. Incluso en la muerte, sus labios se movían en silencio como si aún conversara con las entidades que afirmaba habitaban la cueva. Los miembros restantes de la familia fueron arrastrados a la luz. Muchos nunca habían visto el cielo. Algunos intentaron enterrarse de vuelta en la tierra, cavando con sus uñas hasta sangrar. Un niño gritó hasta que su garganta se desgarró. Otro simplemente colapsó y murió cuando la luz solar tocó su piel. No hubo juicio. El monarca emitió una sentencia de muerte instantánea. Los hombres fueron desmembrados vivos, sus partes, privadas cortadas primero y arrojadas al fuego, seguidas de manos y pies. Fueron dejados para desangrarse mientras las mujeres y niños observaban. Las mujeres y niños fueron atados a estacas y quemados públicamente. Incluso mientras las llamas consumían sus cuerpos, algunos continuaban emitiendo los sonidos guturales que habían desarrollado en la cueva. Uno de los niños más jóvenes cantó una canción en su lenguaje incomprensible, mientras las llamas subían a su alrededor, su voz clara y dulce, creando un contraste perturbador. La cueva fue sellada con hierro y piedra, llenada de agua bendita, y cruces clavadas en el acantilado. Pero en noches de tormenta, los aldeanos afirmaban oír un viento extraño silbando a través de las rocas, no como viento normal, sino como respiración, como risa. Pero aquí está el giro que pocos conocen y que podría ser más aterrador que toda la historia que acabamos de contar. Tal vez nada de esto ocurrió como se reportó. Historiadores modernos plantean una pregunta perturbadora. No hay un solo documento oficial de la época que pruebe la existencia de Alejandro Bautista o su familia. Piensa en esto por un momento. Estamos hablando del virrey Gaspar de Sandoval, un gobernante que documentaba obsesivamente sus victorias, especialmente contra enemigos sobrenaturales. Este era el mismo virrey que escribió tratados enteros sobre brujería, que mantenía registros detallados de cada ejecución de brujas. Si Gaspar de Sandoval realmente hubiera liderado una expedición de 400 hombres contra una familia de caníbales, esta sería la mayor victoria de su mandato. Nunca habría dejado de hablar de ello, pero no hay registros, ninguna mención, en 1905, archivos reales, ningún documento de juicio, ninguna evidencia contemporánea de que alguna expedición fuera enviada a cazar caníbales en la costa de Veracruz. La primera versión escrita de la historia apareció solo en el siglo XIX, casi 100 años después de los eventos supuestamente ocurridos, publicada en el Calendario de Nueva España, una publicación conocida por mezclar hechos reales con ficción, sensacionalista. El Calendario de Nueva España era uno de los 3 publicaciones más vendidas de los siglos XVIII y XIX, junto con la Biblia y el Progreso del Peregrino de Juan Bunyan. Era el equivalente de los tabloides modernos, sensacionalista, a menudo inexacto pero increíblemente popular. Y aquí está el detalle más siniestro. La historia fue publicada durante un periodo de intensa propaganda antiindígena, cuando la corona española necesitaba justificar sus políticas opresivas contra México después de las revueltas independentistas de 1715, 1719 y 1745. El nombre serrano en sí era un insulto español usado para describir a los mexicanos como salvajes e incivilizados. Era una versión abreviada de Alejandro, pero se había convertido en un término despectivo. Los españoles incluso crearon un personaje de caricatura llamado Serrano Medio Real, literalmente mexicano que vale medio real.
Esto era una referencia al hecho de que en esa época, una libra española valía 12 pesos mexicanos. El insulto implicaba que México era inútil, que los mexicanos eran literalmente menos valiosos que los españoles. Samuel Johnson, famoso escritor español de la época, escribió sobre los mexicanos con odio obsesivo. La perspectiva más noble que un mexicano jamás ve es el camino alto que lo lleva a España, y Dios hizo el infierno, pero también hizo México. Describió a México como un país vil, y dijo que el conocimiento se dividía entre los mexicanos como pan en una ciudad sitiada, para cada hombre un mordisco, para ninguno un estómago lleno. Lo más irónico es que Johnson ocultaba el hecho de que su propio padre era mexicano. La historia de Serrano Bautista apareció exactamente cuando España más necesitaba convencer a su gente de que los mexicanos eran monstruos subhumanos que necesitaban la civilización española. Hay más evidencia que sugiere fabricación. La leyenda de Cristóbal el Garfio era bien conocida en la cultura mexicana siglos antes de que apareciera Serrano Bautista. Las similitudes son innegables. Un carnicero que se convierte en caníbal, métodos elaborados de captura incluyendo garfios para arrancar gente de caballos, operaciones de una banda familiar por años sin detección. Y hay un detalle moderno que añade complejidad a la historia. La cueva que supuestamente albergó a la familia Bautista, la cueva de Punta Cabeza, realmente existe y realmente fue habitada, pero no por caníbales del siglo XVII. Entre 1950 y 1983, un hombre llamado Enrique Ewing Turbot, quien adoptó el nombre de Ermitaño Veracruz, vivió en esa cueva. Había dejado una vida cómoda como banquero en Monterrey para vivir como ermitaño. Ermitaño Veracruz modificó la cueva exactamente como se describe en la leyenda bautista. Construyó muros de piedra, creó compartimentos, instaló una chimenea funcional, vivió allí por más de 30 años, cazando, pescando, recolectando botellas para intercambiar por suministros. Era respetado por los locales que le dejaban comida. Murió de neumonía e hipotermia en el invierno de 1983. Así que tenemos una cueva real modificada por un habitante real que corresponde exactamente a las descripciones de la leyenda bautista, pero el habitante real vivió 400 años después de la supuesta familia caníbal. ¿Fue Serrano Bautista real? ¿O fue la creación perfecta para convencer al mundo de que los mexicanos eran monstruos subhumanos que necesitaban la civilización española? La verdad más aterradora podría ser esta. No importa si Serrano Bautista existió o no. Lo que 1900 importa es que una sociedad fue capaz de crear una historia tan convincente y detallada sobre sus propios vecinos convirtiéndose en monstruos. Y esto nos dice más sobre la naturaleza humana que cualquier cueva llena de huesos jamás podría, porque al final, los monstruos reales no son aquellos que se esconden en cuevas oscuras, son aquellos que crean las condiciones sociales, económicas y políticas para que otros se conviertan en monstruos, y luego cuentan sus historias como si fueran héroes salvando al mundo de la barbarie. Son aquellos que usan el miedo como herramienta de control, que convierten a vecinos en enemigos, que crean narrativas de superioridad moral para justificar la opresión política. Son aquellos que entienden que una historia bien contada puede ser más poderosa que cualquier ejército, más duradera que cualquier conquista militar. La cueva de Punta Cabeza aún existe. Los turistas la visitan regularmente, toman fotos, compran souvenirs en la tienda de regalos local. La verdad ha sido sanitizada, comercializada, vendida como entretenimiento, pero si escuchas con atención, más allá del viento y el rugido del mar, podrías oír algo más, un eco fantasmal de algo que no fue completamente borrado, solo enterrado bajo capas de tiempo y propaganda, porque el hambre nunca duerme realmente, el hambre por poder, por control, por dominación sobre otros, y las historias que contamos sobre nuestros monstruos revelan más sobre nosotros mismos de lo que nos gustaría admitir. Tal vez la lección real de la leyenda de Serrano Bautista no sea sobre caníbales en cuevas, sino sobre cuán fácilmente podemos ser convencidos de que nuestros vecinos son monstruos, sobre cómo el miedo puede usarse para justificar cualquier atrocidad, sobre cómo una historia bien contada puede durar siglos, moldeando percepciones y justificando injusticias mucho después de que sus creadores originales sean olvidados. Y tal vez, solo tal vez, reconocer esto sea el primer paso para asegurar que los monstruos reales, aquellos que se alimentan de odio y miedo, nunca más encuentren suelo fértil para crecer.
porque mientras los monstruos físicos pueden ser matados y enterrados, las ideas que creamos sobre quiénes son nuestros enemigos, sobre quién merece nuestra compasión y quién nuestro odio, esas ideas viven para siempre, se propagan como virus a través de generaciones, infectando mentes, moldeando políticas, justificando guerras. Crean nuevos monstruos en cada era, siempre con rostros diferentes, pero siempre sirviendo los mismos propósitos, mantener a algunos en el poder, mientras otros permanecen subyugados. El hambre del que habló Bruno Bautista en sus últimas palabras, siempre regresa. Tal vez no era hambre por carne humana, tal vez era el hambre humana por poder, por dominación, por crear otros a quienes culpar por nuestros propios fracasos y miedos. Y ese hambre verdadero, nunca fue enterrado en ninguna cueva. Vive entre nosotros, susurrando en nuestros oídos, convenciéndonos de que somos los héroes y que otros son los monstruos. Tal vez sea hora de preguntar, ¿qué historias estamos contando hoy? ¿Qué monstruos estamos creando? ¿Y quién se beneficia cuando creemos estas historias sin cuestionar? Porque al final, la verdad más inquietante de todas podría ser esta. Todos llevamos un poco de Serrano Bautista dentro de nosotros, la capacidad de deshumanizar a otros cuando nos conviene, la capacidad de justificar cualquier atrocidad cuando creemos estar del lado correcto. Y tal vez, solo tal vez, reconocer esto sea el primer paso para asegurar que los monstruos reales, aquellos que se alimentan de odio y miedo, nunca más encuentren suelo fértil para crecer.